Realmente yo estoy convencido de que el financiamiento sí debe mantenerse. Yo pienso que sí, que eso es realmente un adelanto. Lo que pasa es que aquí hay muchos adelantos en el sistema democrático que luego se comienzan a ver las partes negativas, pero eso tiene que ver con un tema de cultura política. O sea, la idea es buena. Lo que pasa es que los partidos tienen que ser más transparentes. Las reglas tienen que ser más claras y más rígidas para que los partidos rindan cuentas. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por conectar con nosotros. Aquí comienza La Mirada en este lunes 7 de julio. Se ha ido la primera semana del mes. La gente dirá que yo estoy pendiente del tiempo, pero es que de verdad pasa tan rápido que no es más que un recordatorio de la importancia de la hora. Sugerencia para nuestro equipo de producción. Buenas noches para toda nuestra audiencia y qué bueno saber que están con nosotros y que hayan pasado un buen fin de semana. Sugerencia para nuestro equipo de producción. Invitar a un psicólogo o una psicóloga, así como a un analista especializado en el tema del tiempo. ¿Por qué en la medida en que avanzamos en edad sentimos que las horas pasan más rápido? ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo estaba en el colegio, yo me acuerdo que yo miraba el reloj para ver, Dios mío, pero a qué hora va a ser el recreo, pero a qué hora va a ser la salida. Y pasaban horas y horas, y yo pensé que era una eternidad. A todos nos pasa. Y ahora se te va el tiempo, el día. Sí, recuerda que Einstein nos habló de la relatividad del tiempo. No es lo mismo un enamorado que espera por su pareja a alguien que está esperando la horca. Eso es verdad también. Eso por es ejemplo. verdad también. Por eso que te digo que la psicología influye. También tiene mucho que ver que a medida que avanzamos en la vida, uno sabe que nos va quedando menos tiempo para hacer lo que queremos. Y aunque en realidad ya la vida nos cambia en un instante, y eso era antes que la gente moría de vieja, ya hoy pues cualquiera de nosotros puede ser desconectado en algún momento. Y de nuevo, yo pienso que lo importante de todo esto es recordar que hay que vivir el momento, que no debemos dejar nada para mañana. Hay que abrazar mucho, hay que decirle a la familia te amo, hay que perdonar, hay que andar ligeros de equipaje. La vida es ahora. Entonces vamos a hacer lo posible porque al fin de cuentas vamos a ganar mucho cada uno de nosotros. También yo, cuando te escuchaba hablar de la teoría de la relatividad de Einstein, no es lo mismo conversar una hora con Lisette Selman a tu lado, que se te va como si fueran 10 minutos, que si estuviéramos hablando Víctor. Con Toquilla. Ok, Víctor. Gracias. Sí, ciertamente. Bueno, vamos a hablar esta noche con nuestros invitados del panorama político de cara al 2028, que falta mucho, puede ser, pero como el tiempo es relativo y aquí todos los días sucede algo, en realidad cada momento es digno de análisis. Cada decisión o falta de toma de decisión, cada cosa que pasa en el Congreso, cada cosa que sucede en las instituciones del país, en la propia sociedad, amerita que la mirada sea puesta en Y además, ellas. que falta mucho. Falta mucho. Y David Collado anda por ahí haciendo reuniones. Y Carolina Mejía anda por ahí haciendo reuniones. Y Leonel Fernández anda por ahí también en campaña. Y el PLD, Danilo Medina, anda por ahí también en lo propio. ¿Qué es lo que falta? Vamos a hablar de eso. Vamos a poner la mirada en contexto gracias al trabajo que nos prepara Luis Villaverde. Aunque todavía es temprano para hacer pronósticos sólidos sobre las elecciones presidenciales de 2028 en la República Dominicana, lo cierto es que desde ya se comienzan a consolidar nombres alrededor de la más anhelada plaza electoral y laboral, dicho sea de paso, en el país. Sin embargo, algunas figuras comienzan a separarse del amplio colectivo de soñadores presidenciales, parecidos a Sméagol, el orco adicto al anillo en la trilogía The Lord of the Rings. Ese es el caso de Carolina Mejía, actual alcaldesa de Santo Domingo de Guzmán, quien cuenta con dos sólidas razones para poder obtener el boleto hacia la candidatura en el oficial partido Revolucionario Moderno, que son el respaldo de un expresidente, quien también es su padre, Hipólito Mejía, y una institución que pueda sustentar una base oficial, el supermonstruo llamado Alcaldía del Distrito Nacional. Otra que tiene mucho potencial para obtener la candidatura en el PRM es la actual vicepresidenta Raquel Peña. Ella representa un importante sector empresarial del centro del Cibao,
aparte de que es considerada la del fin del actual presidente Luis Abinader. Otro de los posibles portadores de la candidatura PRMista es David Collado. El actual ministro de Turismo, es uno de los que ostenta mejores condiciones para alzarse con la representación presidencial del partido oficialista, debido a que cuenta con una amplia popularidad luego de su papel como alcalde del Distrito Nacional. Del mismo modo, se dice que es el preferido de uno de los grupos empresariales más fuertes del país y de América Latina. Hecho que un estado como este, que para ser regidor hay que contar con varios millones de pesos, imagínese para ser presidente cuánto sería necesario. Menos complicada hasta ahora están las carreras por las candidaturas presidencial en los otros dos partidos mayoritarios reales, es decir, el de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. En el último partido fundado por el profesor Juan Bosch, el panorama no parece ser muy difícil. Hasta ahora solo se ven 3 posibles escenarios realistas. Entre ellos está la 2 veces ex vicepresidenta e igual número de veces ex primera dama, Margarita Cedeño, quien cuenta con un buen respaldo, popularidad y simpatía en la población, según estudios de medición que se vienen efectuando desde hace más de una década. Por último, podemos mencionar al FUPU. Aquí todo está más definido. El líder faraónico Leonel Fernández es quien lleva las de ganar en su propio partido, literalmente, su partido, cuyas siglas coinciden, entre comillas, con las de su nombre. Sin embargo, un nuevo contrincante sale a la luz en la sabana de ese Partido Verde. Se trata de su hijo Omar Fernández, quien se está promoviendo a través de anuncios de las redes sociales como un futuro presidente de la República. Será difícil que Simba destrone a Mufasa, hijo y padre de la película El Rey León, en su propia selva o en su propia sabana. En tanto, el panorama que a mí personalmente me gustaría presenciar en las elecciones del 2028 es Raquel Peña o Carolina Mejía por el oficial PRM, Margarita Cedeño por el PLD e Ingrid Mendoza, compañera de boleta de Leonel Fernández en las elecciones del 2024 por el FUPU. Aunque sabemos que coincidan 3 mujeres en las candidaturas presidenciales más fuertes en este país es casi imposible, debido a que el patriarcado aquí todavía actúa, políticamente hablando, como la ley de Herodes. O te matan o te joden. Pero Luis Villaverde se decantó. Oh. ¿Y qué fue? No. Vamos, hermano. Los conceptos emitidos por Luis Villaverde son de Luis Villaverde. ¿eh? No. Vamos a dejar eso bien claro. Vamos porque... a poner un letrero cuando termine. ¿Tú No, recuerdas cómo claro. decían? Los conceptos Ay, sí. emitidos por el productor Sí, de este sí, espacio sí. no compromete Dios mío. la responsabilidad de la administración del canal. Creo que la televisión era en blanco y negro, se me cayó la cédula. No, aquí la mirada es objetiva. Pero y lo tú que te hacemos acuerdas es que sí. poner la mirada en la situación y la realidad, más nada. Así es. Bueno, me encanta este panel que hemos conformado en esta noche. ¿Qué te parece si yo presento el mío y tú presentas los 2 tuyos? Sí. No, y los 3 son nuestros. Pero tengo perdónenme, pero tengo Una una inclinación preferencia. personal, una preferencia por un hermano mío de hace muchos años, hijo de doña Tata, Dios la tenga en Pero gloria él y yo ya, somos amigos con doña también. Carmencita. Pero Sí, está bien, yo te voy a dejar que tú lo presentes. Don Héctor Marte Pérez, editor político y jefe de redacción del periódico El Caribe, un gran amigo, hijo de Héctor Marte, también un correligionario, balaguerista de muchos años, pero él y yo desarrollamos una amistad. Pues empezamos chiquitos viendo el balaguerismo de nuestros padres. Sí. Y entonces siempre escudriñábamos en la Máximo Gómez 25 buscando noticias. Mucha historia junta ahí. Sí, Mucho, ya lo sabemos. Bienvenido a la mirada, Gracias, Héctor. gracias, Un placer gracias. tenerte con Gracias. nosotros. Con el perdón de Jonathan y con el perdón de John. No, Yo estaba pero tan entretenido con los saludos de ustedes, esa parte tan refrescante. Y luego el trabajo de Luis Villaverde, que se me estaba olvidando que yo era invitado. Yo estaba muy cómodo aquí como público. bueno, también. Pero vamos al mapa. Gracias también a John Ogando y a Jonathan Familia, ambos analistas políticos, por acompañarnos en esta mirada al panorama político del país. Yo quiero comenzar, si me permiten, dejando saber que la gente de Somos Pueblo está recolectando firmas para tratar de que en algún momento dejemos de financiar a los partidos políticos. Yo estoy buscando en la lista dónde están los lugares para yo ir a firmar. Porque además esa petición busca eliminar el barrilito, el otro. Eso va a ser más difícil porque los legisladores no afilan cuchillo para su garganta, sino que legislan para beneficiarse. Pero me encantaría que comencemos
preguntando la mirada de ustedes al respecto, Héctor, sobre esta iniciativa. Sobre esa Sí, de eliminar el particular, financiamiento sí. público a los partidos. No, realmente yo estoy convencido de que el financiamiento sí debe mantenerse. Yo pienso que sí, que eso es realmente un adelanto. Lo que pasa es que aquí hay muchos adelantos en el sistema democrático que luego se comienzan a ver las partes negativas, pero eso tiene que ver con un tema de cultura política. O sea, la idea es buena. Lo que pasa es que los partidos tienen que ser más transparentes. Las reglas tienen que ser más claras y más rígidas para que los partidos rindan cuentas. Ahora mismo los partidos no están haciendo con los recursos lo que deberían hacer. Por ejemplo, hay una parte importante de esos fondos que debería ser utilizada para la educación 20%. de la militancia política, de los militantes de esos partidos, y no se hace. Entonces, lo más cómodo para mí sería decir que le quiten ese dinero, pero yo entiendo que sí es positivo. Hay muchos otros aspectos aquí de la democracia que son ideas buenas. Lo que pasa es que por la cultura política de nosotros, que sí, debe ser cambiada, debe cambiarse, nosotros no le damos el mayor uso y se convierte realmente en aspectos negativos que se resaltan con mucha razón. ¿Qué opina John? Bueno, Sobre todo adelantando que el propósito primario de esa financiación a los partidos es evitar, entre otras cosas, que reciban dinero del narcotráfico, pero resulta que lo siguen recibiendo igualmente. Es así. Entonces, así mismo, Eliseth, desde la teoría política se creó el financiamiento para los partidos políticos para que evitar que sectores privados, grupos de influencia e incluso del narcotráfico, lavado de activos, pudiera incidir en la actividad política, pero eso no ha dado resultado. En mi opinión, debería mantenerse, pero reducirlo. Estamos hablando de un 0.5% del PIB. Actualmente este año se le dará a los partidos 1.500 millones de pesos, que tú no puedes hacer en materia social con 1.500 millones de pesos. Entonces, cuando se implementó este porcentaje para dárselo a los partidos políticos, este monto era una realidad totalmente distinta. El Estado es más grande, es una cantidad de dinero que pudiera servir para financiar otros servicios públicos que hacen falta en la sociedad dominicana. Jonathan. Yo creo que es una propuesta populista con deseos de buscar adhesiones y de entrar en la ola de lo popular, de lo que la gente quiere escuchar, porque nada es más valioso para un país, un Estado, una nación que la democracia. Y el sostén de la democracia son los partidos políticos. Fíjate que en la región, uno de los síntomas que dan los caudillos en sus pininos es estrangular la oposición, cortarle el financiamiento a los partidos políticos, y el otro paso es abolir el Congreso. Pero primero tú estrangulas la oposición en materia económica para que le sea imposible competir con el Estado, porque independientemente del financiamiento y de todo lo demás, el Estado cuenta con los recursos que por ex oficio ya tienen. Entonces, la oposición, ¿de dónde se sustenta? No hay sustento político para la oposición. Entonces, ¿con qué yo estoy de acuerdo? Con que sí haya mayores términos de fiscalización, mayor transparencia, que se sepa en qué se gastó el dinero, porque nosotros no estamos valorando la democracia que tenemos hoy, que quizás es una de las más sólidas de la región. Fíjate, si tú das una mirada a la región, hablamos de Salvador, Nicaragua, Venezuela, nosotros somos un país sólido donde la clase política todavía es capaz de sentarse en una mesa entre sí. O sea, donde ocupar la presidencia no es sinónimo de amenaza para ti, que tú termines en la cárcel por una persecución política. Entonces, nosotros debemos valorar, y yo diría que con respecto a lo que dice el compañero Joan, en el momento que fue concebido el financiamiento, el Estado no era tan grande, sí, pero la población electoral tampoco era tan grande. Que no hay fiscalización, que los partidos, porque eso es imposible. Es imposible fiscalizar el contexto electoral de los partidos. Cuando interviene el sector externo, cuando interviene la gasolina de los motoristas, cuando intervienen los afiches que coloca el sector externo, que don Víctor tiene mucha experiencia porque es un veterano en materia electoral. Entonces eso es imposible de fiscalizar. Yo lo que creo es que a los organismos y a las estructuras partidarias, que es donde se deposita nuestro dinero, ahí sí debe haber un control y una fiscalización rígida, recia y contundente, y el que no cumpla, a ese sí se le va limitando por castigo, por incumplimiento. Pero el financiamiento es el sostén de la democracia dominicana.
Pero ese financiamiento debe ser por parte de la Junta Central Electoral, ¿no? Es así, lo que pasa es que proviene del presupuesto, proviene de todos los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Correcto. La Junta viene siendo un intermediario. Exactamente, pero eso va directamente desde las arcas del Ministerio de Hacienda, que se le asigna por presupuesto a la Junta Central Electoral, y la Junta Central Electoral la distribuye entre los partidos. Ahora, ningún partido político ha colgado en su página web la relación de gastos, no hacen los gastos que dice Héctor, que establece la propia ley sobre No el le conviene. porcentaje de capacitación. Y yo creo que aquí es difícil que el Congreso apruebe, como tú decías, afilando cuchillo contra su propia garganta, ni la reducción del financiamiento de los partidos políticos, ni tampoco el tema de las candidaturas independientes, que lo hablábamos la semana pasada. Pero miren, en este análisis político, y mira que Lisset introdujo el primer tema que es bastante controversial sobre el tema de financiamiento, vámonos a lo que tiene que ver con la selección de candidaturas a lo interno de los tres partidos políticos mayoritarios, PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, y conforme a la regulación de la Junta Central Electoral, a la ley electoral y a la ley de partidos políticos. Se supone que no estamos en tiempo de campaña. Se supone que no deberían estarse haciendo ni marchas, ni caravanas, ni estar reuniendo personas en sitios públicos, ni estar hablando, ni promoviendo candidaturas. Sin embargo, aquí todos los partidos, los tres partidos mayoritarios, tienen movimiento a lo interno de sus partidos promoviendo candidaturas. El PRM es el que más tiene porque está en el gobierno y son ministros y funcionarios y todo lo que tú quieras, pero en el PLD está pasando lo mismo y en la Fuerza del Pueblo, bueno, aunque sea con uno solo, pero también pasa lo mismo. Son dos por el tema de Omar, pero tú sabes que Omar no va a competir con su papá ni va a querer hacerle frente a su papá, por lo tanto todo se concentra en el líder y guía, maestro, ¿cómo es que le dicen? Maestro líder y guía, que es el presidente de la FUCU, el expresidente Leonel Fernández. Héctor, ¿cómo tú entiendes que se está procediendo con la violación al calendario de la ley electoral y la ley de partidos? Sí, los partidos están fallando, cada uno en distintas medidas con relación a esto. Los partidos que son, porque los actores políticos son los que han venido desde hace mucho tiempo hablando de la necesidad de regular las campañas. Puede ser que en gran parte haya mucha hipocresía con eso. Han hablado mucho de la necesidad de que las campañas sean más cortas, menos costosas, menos ruidosas, o sea, menos que no se prolonguen tanto ni que sean tan ofensivas o tan invasivas, sí, tan invasivas, porque aquí nosotros vivimos campañas intensas y extensas. Entonces, desde hace mucho tiempo que se ha venido diciendo, la sociedad lo ha venido diciendo, y los actores políticos aparentemente, en teoría, han estado de acuerdo con que esto hay que regularlo. Finalmente se ha regulado, mal regulado todavía, porque hay que hacer muchos ajustes a la legislación. Ahora, la legislación que existe es la que debemos cumplir, es la que los partidos políticos y sus dirigentes tienen que cumplir. La legislación actual, por primera vez, te habla de campaña electoral y de pre-campaña electoral y establece claramente qué se puede hacer en cada fase del proceso. O sea, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la pre-campaña y en el periodo previo a la pre-campaña. Nosotros ni estamos en pre-campaña ni estamos en campaña y sin embargo estamos viendo actitudes, acciones que se corresponden más bien con una campaña electoral. Por ejemplo, eso de anunciar, sabemos que hay aspirantes y los aspirantes pueden hacer sus reuniones, pueden hacer sus encuentros dentro de los partidos, bajo techo, de manera discreta. En lugares cerrados. Claro, pero publicar eso, anunciar, señores, equipos de campaña a esta altura de juego, anunciar los nombres de sus coordinadores, los que van a hacer la campaña en el terreno, eso definitivamente está fuera de tiempo. Entonces, para llamar la cosa por su nombre, en esta ocasión, los que han fallado, principalmente, porque todo en alguna medida tiene culpabilidad, primero el PLD, porque el PLD quiso insistir en esa consulta que había realizado anteriormente, en el proceso anterior, para adelantar la selección del candidato presidencial. Ellos estaban evidentemente cometiendo un error. El Tribunal Superior Electoral les hizo un gran favor porque no le convenía al PLD. No solamente que era ilegal, es que la pretensión de seleccionar con anticipación al candidato presidencial estaba provocando también problemas internos en el PLD. Entonces el Tribunal Electoral que ha parado
por lo menos momentáneamente, estos aprestos, le hizo un gran favor al PLD. El Partido Revolucionario Moderno, que hasta hace poco no había cruzado la línea, porque que los aspirantes estuvieran haciendo reuniones, eso no es en contra de la ley. Ya hace rato que están cruzando la línea cuando han comenzado ya a estructurar equipos, a hacer actividades de masa y a identificarse como precandidato. Hasta eso la ley lo limita. O sea, usted no puede declararse como aspirante presidencial en este momento, en esta fase del proceso. Quizás la fuerza del pueblo, por la ventaja que tiene de que tiene un solo candidato, como tú decías, Víctor, porque Omar yo diría que es una reserva, pero es muy difícil que sea el candidato. Eso quizá permita que la fuerza del pueblo no cruce la línea, como sí lo hizo en el proceso pasado, porque acuérdense que la fuerza del pueblo, en momentos en que no estábamos ni siquiera en pre-campaña, se inventó unas marchas, unos mítines, unas actividades grandísimas para mostrar el músculo, para mostrar fuerza. Y se agarró, tomó el pretexto en una ocasión del Día de la Juventud, en otra ocasión del Día de la Mujer, en otra ocasión del Día del Trabajo, para hacer grandes manifestaciones disfrazadas, porque realmente lo que estaba haciendo era campaña electoral. Yo pienso que la Junta Central Electoral va a tener que hacer una intervención urgente para que esto no se siga, porque ya hace rato que se cruzaron la línea, para que esto no se siga expandiendo. John, ¿podrían esos que han cruzado la línea, como dice Héctor, pensar que están ganando terreno frente al electorado? Pero igual podría ser perjudicial justamente porque quienes analicen que si siendo apenas precandidatos no están cumpliendo la ley, ¿qué será si llegaran al poder? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, fíjate, Lisette, esto básicamente es una continuación de la crisis constante que vivimos en el sistema de partidos políticos. Básicamente no hay respeto a la ley electoral ni a la ley de partidos políticos. Cuando los partidos políticos incurren en estos actos, básicamente están desacreditando la institución reguladora, que es la Junta Central Electoral. Y cuando la Junta Central Electoral ve que quiere hacer algo, inmediatamente dicen que es una coerción que quieren hacer y van al Tribunal Constitucional y alegan el derecho constitucional a la libertad de reunión y la libertad de expresión. Básicamente pretextos. Pero esto principalmente afecta al partido de gobierno, que debería ser el ejemplo. Lo primero es que muestra a un partido de gobierno que no se sabe si su prioridad es gobernar o la reelección o la candidatura de sus precandidatos. Crea asincronía de información, porque si esa competencia interna hace que instituciones que tienen ministros que ahora mismo están compitiendo por una candidatura no van a querer colaborar en programas interinstitucionales para el beneficio de la población. También genera esa apatía de la ciudadanía de que dice, bueno, estos políticos están de su cuenta. Y cuarto, de alguna manera también genera la interpretación de que todo el mundo corre por sus intereses. Entonces, eso es una situación bastante incómoda que vive nuestro sistema de partidos políticos. No digo que necesariamente es de esta gestión de gobierno, sino que siempre se ha visto históricamente que empiezan la precampaña antes de tiempo. Se estipula que es el primer domingo de julio del año preelectoral. En el 2027 estamos en julio del 2025. Faltan más de 2 años. Así es. Entonces, de alguna manera, hay una violación a la ley que afecta el clima de convivencia ciudadana. Lo peor es que no hay sanciones. Jonathan. Yo creo que las leyes deben ajustarse a la realidad social que vive cada pueblo. Y aquí hay dos realidades sociales. El primer partido responsable de que se inicien las campañas a destiempo es el PLD, porque yo recuerdo que cuando estaba el pugilato de Leonel y Danilo, fuera de campaña, el danilismo utilizaba una gorra de Detroit, que tenía una D. Tú identificabas el danilismo por la gorra de Detroit. Y el leonelismo utilizaba una gorra del Licey, con la L. Eso lo recuerdo yo. Ahora bien, en la contienda pasada, ningún partido estaba en el radar político ni electoral y ya el PLD estaba celebrando la dichosa consulta, o mi simpatía, como se le nombró. En el proceso del 2024. Exacto. Sí. En la contienda pasada, 2 años antes del proceso, ellos celebraron su mi simpatía. Argumentando que la Fuerza del Pueblo ya tenía su candidato definido, que era Leonel Fernández, exacto. Y el PRM tenía su... Pero el PRM tenía su contienda interna que estaba definida y decidida, pero la tenían. Ahora bien, todo el que ha participado en actividad política sabe que tenemos 159 municipios y un distrito.
Y para ser precandidato, tú tienes que dar por lo menos 3 vueltas al país. Si tú quieres competir, tú tienes que dar la primera vuelta, conociendo, saludando y captando dirigentes. La segunda vuelta, confirmando y juramentando. Y la tercera vuelta al país ya es para consolidar los equipos. Entonces, yo quiero que alguien me diga, 3 o 4 vueltas en materia electoral al país, ¿tú la das en un año? Eso es imposible. Entonces, lo que tenemos que adecuar la realidad política a la realidad social. Nuestra sociedad demanda presencia del actor político en el terreno, cara a cara, mano a mano, palma a palma, hombro a hombro, para que sí se pueda desarrollar una buena actividad. Yo no estoy de acuerdo con la campaña de destiempo, pero sí creo que la ley debe flexibilizar y se deben regular algunos tiempos para que la sociedad marche a tono con la ley. La verdad es que si ese trabajo interno, perdón, Víctor, y esas 3 vueltas al país dieran resultados después que son electos, sería maravilloso, pero resulta que los políticos, después que llegan, se olvidan de todos los demás. Pero nosotros somos los culpables porque votamos por ellos. Algunos. La sí, gran claro. mayoría, si nosotros los castigáramos, yo les aseguro que los políticos pusieran mayor ojo en sus ofertas y en sus propuestas. Ok, me voy a hacer 3 preguntas cortas, puntuales para los 3. La primera pregunta, ¿estamos de acuerdo todos en que el partido que encabeza ahora mismo la simpatía o el que tiene mayor fortaleza es el PRM? Sí, Sí, estamos ahí. ¿Tú entiendes lo mismo, Liceo? ¿El PRM es el que figura como más fuerte, más grande? Bueno, es el que está en el gobierno. Ok. Número 2, el partido de oposición que se vislumbra en segundo lugar, ¿Fuerza del Pueblo o PLD? Yo pienso que Fuerza del Pueblo, pero no con mucha ventaja. Ok, ¿tú qué piensas, John? Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. ¿Y tú, John? Fuerza del Pueblo abismal. Ok, entonces fíjense que tenemos 2 puntos en el que coincidimos, que el PRM está en primer lugar y que la Fuerza del Pueblo está en segundo lugar. Ahora voy a pasar lista, me dicen si se me queda algún nombre. En la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Si tú quieres ponemos Omar Fernández con un asterisco, pero Leonel Fernández. En el PLD, Francisco Javier, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, Juan Ariel Jiménez y Abel Martínez. ¿Se me queda alguno? Soraima Cuello, la incluyo. Ahí está, aunque sí, con poca resonancia, Luis de León. Luis de León Y Margarita Hernández. Margarita y Perdón. Mario Bruno. Ese es el contendor de Francisco Javier que se inscribió ahora en la interna. Ok. Mario Yo creo Bruno. que hay que poner a Soraima ahí. Luis de León, sí, yo por eso lo pregunté, porque ella no ha expresado, pero se le menciona por su buen desempeño en la campaña pasada. Ok, entonces tengo Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo, Juan Ariel Jiménez, Abel Martínez, Luis de León, Soraima Cuello y Mario Bruno. Mario Bruno. Ok, Perfecto. no se me queda ninguno. No, al contrario. ¿Quién? Están sobrando. Hay muchos. En el PRM, Raquel Peña, Carolina Mejía, David Collado, Eduardo Sanz Yayo, Sanz Lobatón, Wellington Arnott y Tony Peñaguaba. Guido Gómez Está Mazara. aspirando Víctor de Asa también. Víctor de Asa. Guido Gómez Mazara, que es un potencial candidato. Delia Ortiz, que compitió en la contienda pasada y Raquel es Peña. un ente a tomar en cuenta. Raquel Peña sí la tengo ya aquí. está. Delia Ortiz. Sí. Pero Ok. tú eres muy abierto, muy democrático. Sí, sí, él lo No, está es que mencionando. eso para es no me quede- legítimo. no, está bien, para Todo no el me que quede quiera ninguno. aparecer en la Sí, boleta no, hay que pero por ejemplo, mencionarlo. tú mencionaste en el PLD a uno que se inscribió en la consulta. Pero en la consulta, tú sabes que Francisco Javier estaba solo y entonces Y comenzaron eso a fue para escribir. legitimar. Ese vendría siendo el Jaraburgo. Sí, para Correcto. legitimar, pero está ahí y no Ok, se entonces, puede mire, enviar. entonces, después que pasé lista y ustedes mismos me aclaran para que no se me quede ningún nombre, cuento. En el PLD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el PRM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en la Fuerza del Pueblo 1, 2 con asterisco. uno y medio. Yo dije es un comentario de 1,5. Lo que pasa es que yo en lo personal descarto a Omar, no por descartarlo. Yo si yo fuera dirigente de la Fuerza del Pueblo y me ponen a elegir entre Leonel y Omar, prefiero a Omar. Pero yo sé que Omar no se va a prestar para ir a una competencia interna con su propio padre, aunque las encuestas le den 99,99%. Es que su posible. condición de hijo pesa más. Es posible en esta oportunidad. Sin embargo, no olvidemos que si hay alguien que tiene visión, es Leonel Fernández. ¿Tú entiendes que él le va a dar Si la de antorcha? aquí a allá las circunstancias le indican a Leonel Fernández que tal vez su hijo tiene más posibilidades de que la Fuerza del Pueblo llegue al poder, probablemente lo haría. Jonathan, empecemos ahora por aquí, por este lado.
baila, como diría mi madre, báilame ese trompo en la uña. Mira, yo creo que Omar tiene todas las condiciones, el liderazgo, el carisma y todo lo demás. La preparación. Sin embargo, Omar todavía lo veo un poco crudo. Lo veo crudo. Omar es un ente político muy pegajoso, tiene una aura muy brillante, pero a Omar tú lo sientes en un banco en Vengan a Ver y nadie sabe quién es Omar. Tú sientas a Omar en un banco, en partidos, en Dajabón y nadie sabe quién es Omar. Entonces a Omar le hace falta ese trabajo de reconocimiento. Sin embargo, yo creo que... Perdóname, Jonathan, si tú vas caminando y lo ves sentado en el parque, quizás no lo identifique, pero con una guagua anunciadora y con las redes sociales no. diciéndote una semana antes que pero- el domingo a las 10 aquí va a estar Omar Fernández, el sí. hijo Leonel, todo el mundo te va a Sí, decir el senador. entonces y ahí cogen para voy. allá, para el parque a Ahí verlo. voy. Usted acaba de mencionar una palabra que pesa mucho. ¿Quién es que va? Omar Fernández. ¿Quién es Omar? El hijo de Leonel. Así como muchos conocen a Leonel como el papá de Omar. No, Exactamente. Ya eso está pasando. yo creo que Leonel debe Y a Luis estar... Abinader como el hijo de don José Rafael Abinader. Al papá lo conocen como el papá de Luis. No, lo que te quiero dejar dicho es que cuando Luis salió por primera sí, vez sí. a la contienda, referencia era lo su identi- padre. y yo, a mí me identificaban como hijo de Gómez Berger, Sí, y a claro. Wellington como hijo Sí, de Don como hijo de- Wellington, sí. y a Carolina como hija Perfecto, de Hipólito, y a pero- Tony Peña como hijo de Peña Gómez. Pero las circunstancias en este caso no han cambiado, porque las circunstancias antes mencionadas ya cambiaron porque los padres salieron del escenario político. Seamos honestos, si Omar no fuera hijo de Leonel, hoy no estuviéramos en esta conversación. Lo que más pesa en el trabajo político de Omar es que es hijo de Leonel. Entonces, yo creo que Omar todavía Pero ha le falta desarrollado sus propios méritos. Sus propios méritos. No se puede quitar esa etiqueta, No. pero ha demostrado, porque te voy a decir algo. Si él no fuera hijo de Leonel, o sea, estoy contigo en que ser el hijo de Leonel Fernández es su etiqueta, plus. es su marca, es su carta de presentación Pero él ha desde hecho su antes de que... espacio. Pero él ha ido con el tiempo labrando su propio espacio y Sí. demostrando sus propias condiciones. Porque él puede ser hijo de Leonel, pero él te cae bien porque es Omar, No, no claro, porque es hijo no, de no, Leonel. estamos Tú votas claros. por él porque es Omar, no por- o sea, tú no le puedes quitar que sea hijo de Leonel, pero te cae bien él como persona. Sí, porque él ha trillado su propio camino, pero recuerda que él salió en la circunscripción de mayor prestancia social de este país. La circunscripción 1 con un PRM fuerte, sólido, compacto, y cuando Leonel decía, mira, ahí tengo a mi hijo en la boleta, apóyenlo, ya eso pasó de línea. Pero Jonathan, no quiero desmeritar porque estoy de acuerdo con lo que tú señalas, pero bajándole dos. Porque Alexis Joaquín Castillo era hijo de Balaguer. Y todo el mundo sabe que es hijo de Balaguer, aunque no quisiera entrar en consideración de si legítimo, reconocido, con su apellido o no, pero todo el mundo sabía que Alexis Joaquín Castillo, Héctor, tú y yo vivimos esa situación, presentó aspiraciones y todo el mundo sabía que era hijo de Balaguer. Joaquín Ricardo, sobrino de Balaguer, hijo también, en cierto momento hasta político de Balaguer. ¿Quién más? Matías Bosch, el hijo de Don Juan. Hay casos, Hay de, muchos de- de casos hijos de de hijos que no dirigentes que han trascienden. presentado aspiraciones y no... Pero yo de ninguna manera, Víctor, quiero que se vea que le estoy restando mérito al trabajo político, social que tiene Omar Fernández. No. Orlando, se me olvidaba, perdón, en paz descanse, Dios lo tenga en gloria. No, nunca, Orlandito nunca. Jorge Mera. Tú sabes que todo el mundo decía Orlando Jorge, el hijo de Salvador y Doña Cela. Y él demostró sus propias condiciones. Exacto, pero no quiero que se vea que estoy desmeritando o que estoy restándole al trabajo de Omar, al trabajo social y político. No, simplemente estoy diciendo que Omar tiene ese plus. Ahora, si Leonel sabe, y todo el mundo sabe, que Omar todavía está un poquito crudo para lanzárselo a esa jauría de leones que representa una campaña presidencial. Leonel, yo creo que va a arriesgar una parte importante de su legado. Leonel tiene 4 victorias y 3 derrotas. Leonel se atreve a jugarse la faja, a terminar su historia política empate con un 4-4, después de haber tenido 4-0, o a conquistar la presidencia por 4ª vez. Pero creo que él va, independientemente de todo, él va a preferir preservar su hijo para una contienda más segura y O más sea, que tú fresca. entiendes que el se candidato a la avecina. fuerza del pueblo es Leonel Fernández. Es Leonel, salvo una condición de salud muy, muy crítica que pueda presentarse. Dios libre. Dios lo libre. John. Bueno, en política hay un principio y una regla. El principio es que no se puede subestimar al adversario y el segundo es que todo puede pasar. Entonces Omar Fernández ahora mismo, si lo analizo desde un punto de vista partidario, no creo que sea el mejor momento, en caso de que suceda, de que lo presenten como un posible candidato respaldado por el Papa, porque puede generar una división en el partido entre los que
quisieran o sentirían recelo de que pusieran al hijo en vez de tomar en cuenta otros posibles candidatos dentro del partido. Entonces hay una situación, todo puede pasar. De aquí al 2027 pueden suceder muchísimas cosas. No ignoro la posibilidad de que Omar sea candidato, porque hay que tomar en cuenta algo con Omar, que Omar tiene un carisma natural que cuando tú intercambias con él se siente, y lo segundo, que es uno de los políticos mejor comunicados y mejor vendidos en la República Dominicana. Quien lo sigue se da cuenta. Pasemos al partido de gobierno donde No, hay... espérate, perdón, le estás coartando a mi hermano Víctor Valde. Le voy a agregar un poco al tema de los Fernández. Sí, siento cierta inclinación de Víctor, pero es normal. No, mira que lo que pasa es que sangro por la herida por mi condición de hijo de... Yo le he dicho a Omar que nadie en este planeta Tierra lo comprende mejor que yo, porque recuerdo, y Héctor, por eso tengo una amistad estrecha, porque Héctor y yo lo hablábamos mucho y Héctor me aconsejaba mucho. En la medida en que mi simpatía política y en la medida en que en el Partido Reformista más se me aplaudía y se me impulsaba, adivina costilla de quién era. De tu papá. De papá. En la medida en que más aplaudían a Víctor, más jubilaban a Gómez Vergés. Entonces eso mismo pasa con Omar. Entonces yo reconozco, o sea, si hay alguien que sabe lo que está pasando en la epidermis de Omar en su carrera política, modestia aparte, es un servidor porque lo viví. Héctor. Bueno, ahorita tú decías, Lisset, que Leonel tiene visión. Es cierto, él tiene visión, pero también yo pienso que él está decidido. Y eso el que lo ha visto a él y lo ha tratado un poco, está decidido. No significa que se le vaya a dar a ser presidente nuevamente. O sea, él tiene, yo no quiero usar la palabra obsesión, pero quiero usar, me gustaría tener una palabra cercana. No, lo que pasa es que tú no quieres decir obsesión para no Tiene parafrasear la a mira Danilo. el volver al poder. Cercana a Está esa. en su mirada, esa es la mirada. Claro. Porque yo Tiene la mira. creo que casi llega a eso. O sea, él tiene una decisión de ser presidente de nuevo, entre otras cosas, es para hacerlo mejor y para reivindicarse. Los que han estado cerca de él y han hablado con él han sacado esa conclusión y yo estoy de acuerdo. Omar, con relación a lo que tú decías, mira, yo pienso que él es el candidato B, ¿verdad? Leonel Fernández, candidato A, y él es la opción B. Pero creo que es la primera vez que se puede dar, o no muchas veces se da, de que la opción B es mejor que la A, por muchos motivos. Tú decías, por ejemplo, que él no tiene quizá, no ha llegado todavía a la madurez necesaria. Omar Fernández es más maduro que Leonel Fernández, que En el llegó a la 96, presidencia. totalmente. Pero y que el por Luis Abinadel del 20. Pero por mucho. O sea, Leonel Fernández no había sido ni siquiera suplente de regidor. Omar Fernández no solamente fue diputado, y un buen diputado, porque ahí están no lo tengo yo que decir, pero ahí están los logros de él. Fue senador ganándole al gobierno, que eso no es usual, eso no es, le estaba ganando a un partido en el gobierno con números tan buenos que ganó casi en todo el país. O sea, el Distrito Nacional con Omar Fernández fue una de las pocas excepciones de la regla. Yo pienso que él tiene las condiciones. El hecho de que su papá esté activo no le permite ser candidato ahora. Eso es todo. Pero tú sabes Eso qué es todo. pasa, y perdóneme que insista, pero es como dice Jonathan, o sea, no lo disimulo. No, Sangro por la herida. Él es verdad que hereda su condición de hijo de Leonel, pero ya es herencia de él. No, yo Porque claro. yo te voy a decir una cosa, Lice, tu papá te deja una casa. Eso es Y mío. esa casa, no, Lice la heredó, se la dejó su papá. Sí, está bien, pero ya en el caso de Leonel no ha fallecido políticamente, lógicamente, no quiero que se me interprete por ahí. Lo que te quiero dejar dicho es que aunque él es hijo de Leonel, ya él por sí mismo ha ido desarrollando su yo creo Y que hay que ver depende. que también tú manejas esa herencia. Exacto. Sí, él la Él ha maneja muy administrado muy bien. Él ha administrado muy bien. Yo creo que el tiempo de Leonel y Omar, creo que van a esperar el desgaste natural del PRM hacia el 28. Y a Leonel lo van a sacar del Congreso, depende cómo aumenten las probabilidades de Leonel ser presidente, porque eso estancaría a Omar en el Congreso si es el legislador del oficialismo. Fuera Fuerza del Pueblo. Dice Lisette, Héctor, que te pregunta del PRM. Sí, porque quiero precisamente partir de lo que acaba de decir Jonathan. Los segundos periodos de gobierno siempre son de desgaste. Exacto. Siempre son de desgaste. Y si hacemos una lista de las tareas pendientes de este gobierno, más la situación actual
sobre todo la económica, la falta de fondos del partido, la cantidad de préstamos, entre otras circunstancias que ameritarían análisis, ¿ustedes creen realmente que por más buenos que sean los potenciales candidatos del PRM, tendrían un chance? Comencemos por John. Bueno, desde mi punto de vista, claro que sí, es un partido en el gobierno. Incluso parte de la campaña preelectoral que se realiza ahora mismo va con una ventaja del oficialismo, porque pueden utilizar los medios, las inauguraciones, las conferencias de prensa a favor de ellos. Claro, hay que tomar en cuenta algo, tienen que salir bien del proceso interno para poder consolidar parte de esa estructura de gobierno que están heredando del poder de Luis Abinader, y también afrontar las situaciones que tienen ahora. Evidentemente se genera un desgaste, porque en un segundo periodo de gobierno tú anuncias ya lo que hiciste y lo que estás logrando, pero la gente tiene expectativa de lo que viene. Y hay promesas que están incumplidas y se arrastran. Entonces, cómo tú puedas manejar esa situación es donde está el reto. Claro, también hay una situación también externa. Ahora mismo está con facilidad porque hay una oposición dividida. Pero camino al 2028, ¿qué puede pasar? ¿Puede haber unificación? ¿Puede haber negociaciones? ¿Qué puede suceder de aquí a allá? ¿Quién tú entiendes, John, que sería, te lo voy a poner de dos maneras, quién tú entiendes que será el candidato o la candidata y quién tú entiendes que es el que más le conviene al PRM que sea el candidato o la candidata? Me le está poniendo difícil y no quiero responder esa pregunta. Está bien, Jonathan. Yo creo que el PRM en la contienda pasada dio muestras de madurez política en todos los aspectos estructurales, porque hubo mucho disgusto con el tema de las encuestas y los sondeos, y todo el mundo se sumó al candidato que anunciaron como ganador. Acató. Sí, todo el mundo se sumó, todo el mundo acató. Se cacareó, se quejó, pero yo escuché a una sola voz diciendo, él es el candidato del partido y hay que apoyarlo en todos los escenarios, en materia incluyendo municipal a Guillermo Moreno. y en materia, sí, que esa era la mochila más pesada que pudo haber cargado. Yo creo que ese fue el peor candidato que se pudo haber elegido, pero es otro tema. En la pantalla, yo creo que falta uno de los contendores más sólidos que tiene el partido de gobierno, que es Wellington Arnaud. Es una figura que unifica, es una figura que no hace ruido. Carolina y Wellington creo que son los que tienen mayor peso en las estructuras partidarias. David Collado es un buen candidato, es un político industrializado, todo es diseñado. ¿Qué es lo que un político industrializado? Que es industria, que es con materia prima, es fabricado, todo es calculado, no es genuino, no es auténtico. Y demostró que hace rabieta y es ñoño, porque en el 2016, cuando no le dieron la candidatura, se inscribió por el Reformista, se fue. Le tocaba expulsión del partido según los estatutos y lo que hizo fue que se le respaldó. Entonces, yo creo que la base genuinamente tiene cierta simpatía y conexión. O sea, ¿tú no lo ves orgánico PRMista? No, no lo veo yo. Él no se ve porque él fue que se fue. El tiempo nos va acogotando, pero antes de irnos necesitamos saber lo siguiente. Los diputados decidieron darle la espalda a las candidaturas independientes y a la sentencia del Tribunal Constitucional. Estábamos hablando de democracia, pero los congresistas siguen cercenando esa posibilidad que está contenida en la Constitución, contrario a lo que dice nuestro amigo Elías Wessing Chávez. Héctor, ¿qué dices? Antes es un poquito del PRM, ¿verdad? Que no Sí, tuve- pero rapidito, porque el tiempo apremia. Mira, el PRM tiene toda la de ganar ahora mismo. Claro, falta mucho para las elecciones, pero dentro de arranque sale como el gran favorito. Ahorita, Víctor, en las preguntas breves que hacía, ¿el PRM está en primer lugar? Sí, nadie lo discute eso. Nadie discute que el PRM está en primer lugar. Pienso que si las elecciones fueran hoy, claro que no son hoy, tampoco tengo forma de demostrarlo, lo que voy a decir, pero pienso que si las elecciones fueran hoy, el resultado sería muy similar al que tuvimos en mayo del 2024. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el PRM? ¿Con quién de candidato o candidata? Con cualquiera de los que están aspirando. De los que están aspirando que yo tengo como, o sea, no la lista ampliada, sino yo tenía siempre 4 como los principales y se agregó la vice. Para mí son esos, el candidato o candidata va a ser uno de esos 5. ¿Quiénes serían? La vicepresidenta, el ministro de Turismo, la alcaldesa del Distrito Nacional, no sé por qué estoy diciendo los cargos ahora y no los nombres, el Huyendo de la director de realidad. INAPA, Wellington. el director de INAPA y el director de aduana.
decía que para mí uno de esos va a ser el candidato o la candidata presidencial. El PRM podría perder o podría desviarse de esa ruta hacia el triunfo si hay una gran crisis nacional o si el partido se divide. Y si ocurren las dos cosas, pues ni hablar. Entonces la oposición tendría problemas. Pero creo que el PRM tiene todas las de ganar. Es un gobierno, como decía Lisette, sí, en el segundo periodo comienza el desgaste, pero el sistema que tenemos está diseñado para eso, precisamente. Cada presidente va a tener un chance para repostularse, uno solo, y ya. Entonces eso va a hacer que normalmente los presidentes agoten 2 periodos. No Porque dicen tiene que por ser muy aquí que nada malo. más nos queda un minuto y tenemos que Tiene que hablar de ser la muy malo, candidatura pues. No, independiente. que ya no podremos hablar de la candidatura independiente porque la mirada en las tendencias está pendiente y tenemos a Irene preparada, pero eso significa... La candidatura independiente brevemente se la puso difícil el Tribunal Constitucional a los congresistas. Es que las Se la condiciones no puso están muy dadas, difícil. hay que reparar muchos aspectos elementales y nodales de diferentes Pero si Muy los difícil. congresistas hubieran querido, lo hubieran hecho. Tenían 3 proyectos sobre la mesa y dijeron que Pero no. es que están mandando Gracias, la carne gracias del alma Es que por están mandando la carne acompañarnos. con los gatos. Bueno, yo creo que tenemos demasiadas Ese es el cosas que sistema enmendar en político, nuestro ellos tienen que sistema. votarla. Gracias Hay que por hacer este acompañarnos esta programa noche. 2.0. Yo definitivamente me adscribo a eso.